Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, el grupo 4, integrado por los compañeros San Miguel Quispe, Adile Nicole, Paitán Santa María Juan Diego y quien les habla, Olivera González Ronaldo Osmar, tenemos a bien dirigirnos a ustedes para poder explicarles acerca de los procesos en la industria minera, específicamente acerca del procesamiento del cobre. A manera de índice tenemos los 5 puntos siguientes, en los cuales son la descripción, las aplicaciones y usos, las etapas del proceso de la obtención del cobre, para finalizar con las conclusiones y las recomendaciones. En primer lugar tenemos una breve descripción del cobre, el cual se representa como un material color rojizo, cuyo símbolo es la Cu y su número atómico es 29. Se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad, seguidos de la plata, gracias a su alta conductividad eléctrica, la ductibilidad y la maleabilidad que posee. Se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos. También forma parte de la mayoría de los componentes electrónicos de los que utilizamos diariamente. Con relación a sus aplicaciones y usos, en primer lugar tenemos que, como ya se explicó, debido a su conductividad eléctrica, es bastante utilizado y requerido en la utilización en aplicaciones eléctricas, como sería el cableado público. También, debido a su resistencia a la corrosión, es utilizado en algunas placas para la construcción, en los edificios y en algunos otros tipos de edificaciones. Así también, como es utilizado en la industria automovilística y en la fabricación de componentes que utilizamos de los dispositivos diariamente. Bueno, para pasar a la etapa del proceso de la obtención del cobre, tenemos algunos procesos del cual vamos a estar describiendo a continuación. En primer lugar, tenemos el proceso de la exploración. ¿En qué consiste este proceso? Consiste en descubrir un yacimiento minero mediante el trabajo de la exploración geológica. ¿Para qué sirve esto? Para identificar si un determinado terreno hay mineral en cantidad y calidad suficiente como para ser explotado con posterioridad. Entonces, ¿qué tipo de estudio utilizamos en esta fase, no? Se pueden utilizar mapas satelitales, se pueden utilizar drones y también observación de rocas observación directa de rocas. Y todo este trabajo, todo tiene encargado de la responsabilidad de los geólogos especialistas. Y gracias a esta investigación se pueden hacer sondajes, análisis y observaciones, lo que va a determinar que si esa área es apta y tiene el potencial para convertirse en un proyecto minero. Bueno, continuamos con el siguiente proceso que viene a ser el proceso de la extracción. De acuerdo a las características de los procesos geológicos, el cobre se presenta en la corteza terrestre de dos maneras. En primer lugar tenemos los sulfurados y los oxidados. Los sulfurados se encuentran del magma con la corteza y tienen minerales formados por combinaciones de cobre, azufre y hierro. O sea, se encuentran mucho más profundos. En cambio, los óxidos los oxidados se encuentran ya en la superficie de la corteza terrestre, ¿no? Y cerca de ella y contienen algunos óxidos de cobre que tienen una coloración mayormente verde o azulada. Bueno, le doy pase a mi compañero Juan Diego para que pueda explicar los siguientes pasos. Gracias. Gracias, compañero. Dependiendo del tipo de material que se encuentre, se determina si la mina será de tajo abierto o de tajo cerrado. En el tajo abierto tenemos todo lo que la mina abierta, así como se ve en la imagen, con las minas abiertas, y las minas subterráneas, como su mismo nombre lo dice, son subterráneas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, acá seguimos con el proceso. Una vez determinado el tipo de mina que se procede a realizar la extracción a través de 4 etapas fundamentales, la que es perforación, tronadura, carguillo y al último está el transporte.
La perforación consiste en hacer hendiduras en la tierra en las que más adelante se podrán explosivos, que es en la siguiente etapa. En la tronadura, los explosivos puestos en los hoyos son detonados a control remoto para fragmentar el macizo recoso. De ahí pasamos al carguío. Mediante palas y equipos de gran tonelaje se cargan los camiones que llevarán el material recolectado a las plantas de procesamiento del cobre. De ahí pasa por el transporte, los camiones, trenes o correas transportadoras, claro, según la mina, llevan las rocas a su lugar de destino para continuar con el proceso productivo. Siguiente, por favor. Acá tenemos el proceso de chancado, que se basa principalmente en disminuir la cantidad de rocas, de achicarlo, mejor dicho. Los chancadores reciben por material de la parte superior. Trituran las rocas mediante movimientos vibratorios y las expulsan por abajo. Todo el material, tanto el que llega como el que sale, es trasladado a través de correas transportadoras. Bastante automatizado y no requiere de mucho esfuerzo humano. Siguiente, por favor. Dependiendo del tipo de material que se obtiene, ya sea mineral oxidado o mineral sulfurado, se someten a distintos procesos para la obtención del producto final. El mineral sulfurado es el mineral extraído necesario para seguir moliendo la roca, esta vez en molinos hasta obtener el concentrado del cobre. Donde, por último tenemos el cobre. Se debe obtener una moledura de 0,18 milímetros, ¿no? Como mínimo. Siguiente, por favor. Una vez obtenido el tamaño requerido, continuamos con el proceso de flotación. El mineral es transportado a las piscinas donde se bombea aire para generar burbujas. Así como podemos ver en la imagen, debido a la acción de los reactivos que fueron añadidos en la molienda, el cobre y el molibdeno, los minerales que nos interesa rescatar, ingresan a estas burbujas y suben la superficie de la solución. Siguiente, por favor. Enseguida tenemos la etapa de fundición. En esta etapa, el concentrado obtenido es puesto a altísimas temperaturas para ser fundido y así separar el cobre de otros minerales e impurezas. Luego se vacía el cobre fundido sobre una rueda de moldeo, de lo cual se obtienen los anodos de cobre. Seguidamente son transportados a celdas electrolíticas, donde se obtiene cátodos de alta pureza con un 99,99 y un peso de 70 a 80 kilogramos. Siguiente, por favor. El mineral oxidado. A diferencia del cobre sulfurado, que debe atravesar por una segunda etapa de reducción de las rocas, los óxidos pasan directamente a la lixiviación para comenzar el proceso de separación del metal rojo de otras sustancias. Esta fase se realiza mediante un procedimiento hidrotelúrgico, quiere decir la extracción o recuperación de metales a través del uso de solución líquida. En conclusión, las rocas reducidas se riegan para rescatar los minerales deseados. La solución líquida usada es el ácido sulfúrico en el caso del cobre, ¿no? Y es utilizado para regarlo durante varios días. Siguiente, por favor. Le doy pase a mi compañera para que siga con la exposición. Adelante. Ya. El electroobtención. Dice, la solución electrólica proviene de la lixiviación y que contiene un sulfato de cobre, se traslada a denominadas celdas eléctricas o
electroobtención. 2. En esta celda se dispone en su interior anodos más, por donde entra la corriente eléctrica, cátodos menos, por donde sale la corriente eléctrica. 3. Luego de las celdas se hace circular una corriente eléctrica donde muy baja intensidad entre el anodo, polo positivo, y el cátodo, polo negativo. 4. Mediante la electrólisis, los iones de cobre cationes presentes en solución de sulfato de cobre son atraídos por la carga negativa del cátodo y se depositan en él. Tras 7 días en este ciclo en el que el cobre se traslada a los cátodos por efecto de la electricidad, comienza la cosecha, en la que se obtienen cátodos de metal rojo 99,99 de pureza. Siguiente. Proceso de transporte. Una vez obtenidos los cátodos, estos se ensanchan, se fajan muy firmes uno junto a otro, se encargan en trenes y se llevan al puerto donde se transportan los barcos a distintos destinos como China, Europa y Estados Unidos, que son principales compradores de cobre. Siguiente. A ver, las conclusiones. Dice, el cobre es una sustancia indispensable en nuestra vida y subsistencia diaria para algunos. Desde tiempos algunos hemos explotado las capacidades de este material y modificarlo hasta alcanzar nuevas formas de sustancias importantes para la humanidad por medio de las increíbles ventajas que posee, desde la gran conductibilidad hasta su versátil manejabilidad, comenzando con la fuerte extracción, separación y aleación y al cabo final para entregar un material suma importancia para la sociedad actual y toda la historia. Los procesos de la historia minera son productivos y comunes para cada proyecto minero. Sin embargo, cada mina es distinta a otras, por la que se puede haber algunas modificaciones en sus etapas de tal manera de haber eficientes al proceso productivo y mejorar de forma de extraer el mineral de interés. Las industrias mineras tienen efectos muy importantes sobre su entorno, positivo o negativo, en ámbitos de medioambientales, sociales, gubernamentales, educacionales, entre otros. Siguiente. A ver, las recomendaciones. Es recomendable conocer el plan estratégico en las empresas mineras que nos interesan, porque este documento nos permite conocer la filosofía y sus principios a través de su visión, misión y objetivos estratégicos, ayudándonos a sincronizar con estos principios para lograr su aceptación. Todo profesional en minas debe sentir un interés por conocer o elaborar el plan estratégico de su empresa en la que trabaja, porque se le permitirá avanzar a favores de corriente y podrá llegar lejos. El desconocimiento que hace a veces se tome actitudes contrarias que permanentemente serán objetadas. Es importante que los profesionales de labores de minas tengan principios básicos para la elaboración de estos documentos. Toda vez será importante a su desarrollo profesional y cualquier actividad que desee emprender. El plan estratégico. También es recomendable aplicarlo en la vida de las personas para alcanzar los objetivos que uno quiere obtener. Y esto se le llama planificación de vida. Y para todo ahí hay que estar preparados. No olvidar que la única variable constante es el cambio. Gracias. Bueno, con eso se concluye la presentación del grupo 4, agradeciendo la atención. Muchas gracias, profesor, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Hasta luego.